Hola a todos los fans de SCP, espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título del vídeo, este es, por fin, el vídeo especial de 10.000 suscriptores. O mejor dicho, especial 11.000 y casi 12.000 suscriptores. Como bien saben, hace unos días subí un vídeo diciendo que dejen sus preguntas para que las responda. Hay varias muy interesantes y otras bien XD, además, voy a aprovechar para responder una que otra duda que tal vez tengan. O tal vez no XD. Bueno, ya dicho esto, que pase la primera pregunta. Matías Río 6599 pregunta: ¿cuál fue el primer SCP que conociste? Si mal no recuerdo, el primer SCP que conocí fue el SCP-250, e irónicamente, no lo conocí por un vídeo exclusivo de SCP, sino que lo conocí en el vídeo de 5 creepypastas de dinosaurios, del youtuber Srijoel336, hace ya 3 años, y después una cosa llevó a la otra, y descubrí el resto de SCP que todos amamos. Y un saludo para ti, Matías. Samuel Cubedo Rivera 6366 pregunta: ¿sigue siendo grande? ¿Eres el mejor? ¿Cuál es tu SCP-J favorito? ¿Y la mayonesa es un instrumento? Con la primer pregunta la respuesta es fácil, es el SCP-001-J, el botón de autodestrucción. Y la segunda la respuesta es más fácil. No. Y muchas gracias por los cumplidos. Estefano Vega 193 pregunta: si tuvieras las habilidades de un SCP, ¿cuál elijas? Creo que quiso decir, ¿cuál eliges? Pues si tuviera las habilidades de un SCP en la vida real, creo que elegiría las habilidades de SCP-073, también conocido como Caín, ya que me parece muy interesante su increíble memoria fotográfica y sobre todo, su habilidad de reflejar el daño, aparte que sería muy útil en una pelea. Heidi Yamile 4541 pregunta: ¿cuál es tu género y cuántos años tienes? Con la primera pregunta creo que la respuesta es algo obvia la respuesta, pero bueno, respondiendo, mi género es masculino, y con la segunda pregunta, tengo 14 años, pero ya estoy cerca de cumplir 15 años. Luis Álvaro Quispebas 3114 pregunta: ¿qué SCP no te gusta más? Pues no hay un SCP que no me guste como tal, pero dos que me caen mal son SCP-2852, el primo Honey, que es capaz de arruinar un momento feliz como una boda, convirtiéndolo en una carnicería, y el segundo es el SCP-031, algo así como un homúnculo, solo por la razón de que da asco y desagrada que engañe a una persona, pero de ahí en adelante, no hay un SCP que en general odie, pero digamos que estos dos solo me desagradan un poco. Regina Navarro Play pregunta: ¿cuál es tu nombre real? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tienes novia? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Harías un video de SCP-166 please? Con la primera pregunta, mi nombre real es Adrián. En base a la segunda pregunta, mi comida favorita es la carne asada. Con la tercera pregunta, no, tristemente no tengo novia. Con la cuarta pregunta, actualmente ocupo muchas redes sociales en mi día a día, pero las que ocupo para la comunidad de SCP son YouTube, Instagram y Discord, links en la descripción. Y con la quinta pregunta, no sería mala idea, lo estaré pensando. Facundo Aguilera Igun Pepe pregunta: ¿cuántos años tienes? Espero que te hayas equivocado al escribir, pero bueno, tengo 14 años. Mis 808. Pregunta: ¿puedo ser tu asistente en las operaciones? Ate. El juez y 404 tiene gripe. Voy a ser sincero, no entendí esta pregunta, pero está bien, puedes ser mi asistente. Con la segunda pregunta, tranquila, luego en el server me los chingo. El juez Epsey-JF pregunta: ¿de qué país eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Miras cómics? ¿Por qué los SCP están tan bufeados? Con la primera pregunta, soy de Nicaragua. La segunda pregunta ya la respondí antes. Con la tercera, no soy mucho de leer cómics, pero hay alguno que otro que me llaman la atención. Y con la cuarta, es porque así lo quiso SCP-343. Joaquín Matías Torres 1236 pregunta: ¿cuánto es 1 más 1? Pues 2, no encuentro el chiste de la pregunta. Vice 4008 pregunta: ¿cuánto es 2 menos 2? Pues 0. Brian To7 hoy pregunta: ¿quién es más poderoso, de True Narrator o de Supreme Autor? Pues la verdad no lo sé, ya que no conozco a estos personajes. Nicolás Fernández 9737 pregunta: ¿qué opinas de canales de SCP como SCP Explicado, Dr. Bot, Detective Boy, etc.?
Pues la verdad eran buenos canales, y digo eran, ya que el primero, solo sube vídeos en su canal de inglés, y dejó abandonado su canal en español, con el segundo pasa más de lo mismo, y con el último, al menos es más activo que los otros dos, aunque, el que haya borrado todos sus vídeos icónicos me parece innecesario, pero bueno, en general siguen siendo buenos canales, solo que los canales en español están en decadencia, al menos el canal de Detective Boyd está más activo. Anselmo Isechito 3002 pregunta, ¿cuál fue tu primera canción de SCP? Si te refieres una canción que haya hecho yo, pues ninguna, ya que no he hecho una canción de SCP aún, pero, si hablas la primera que conocí, fue esta canción, del youtuber Naulion. José David Miranda Reyes pregunta, ¿qué piensas de SCP Explicado, canal de inglés, este mediocre con más recopilaciones que SCP, que DR Boyd esté demasiado inactivo, igual que SCP Crónicas y Expedientes? Y la situación actual de SCP, solo 3 preguntas sencillas, carita enojada. La verdad, que SCP Explained, está abusando demasiado de las recopilaciones, al punto de que hay muchas más recopilaciones que SCP para explicar, con los otros 3, no hay nada de malo que estén inactivos, o que solo suban vídeos en sus canales en inglés, cada quien con sus decisiones. Y la última no la voy a responder, ya que quiero hacer un vídeo aparte de este tema. J. Smith pregunta, ¿cuál es tu SCP favorito? Creo que el avatar y título de mi canal lo dice todo XD, pero bueno, es el SCP-049. Alberto Quevedo 696 pregunta, ¿qué SCP no te gusta más? Ya respondí esa pregunta. Nadia García BQ7QB pregunta, ¿qué es lo último que hiciste antes de hacer este video? Tomarme la siesta de mi vida XD. El Skull17 pregunta, ¿cuál es el último SCP? No tengo la menor idea. Fabior 3 SCP-682 pregunta, ¿hay personajes que superan al SCP-682? Estos 3 son suficientes o pongo más. Y ahora vamos por la última pregunta. Mikewine RB3XO pregunta, 1. ¿Tu SCP favorito de cada clase? 2. ¿Con qué editas? 3. ¿Cuándo mostrarás tu cara y tu voz? 4. ¿El video que más te gustó hacer? 5. ¿Película favorita? 6. ¿Serie favorita? 7. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? 8. ¿SCP femenina favorita? Primero, mi SCP favorito de cada clase son 343 en la Segura, 049 en la Euclid, 2521 en la Keter, 5514 en la Tauniel, y 001 cuando raya el alba, para Apollón. Con la segunda pregunta, edito con CapCut. Con la tercera, ¿les parece si a los 15.000 les muestro mi voz y mi cara? Yo creo que sí podemos llegar. Con la cuarta, el video que más me gustó hacer fue el de SCP 1000 maneras de morir. Con la quinta pregunta, tengo 3 que no sé cuál me gusta más, y son la primera de Matrix, la primera de Jurassic Park y la segunda de Terminator. Con la sexta, diría que mi serie favorita es 1000 maneras de morir y si cuentan animes, pues Chainsaw Man. Pues con base a la séptima, no puedo decir mucho, solo que voy a hacer los vídeos que les tengo pendientes y voy a experimentar con nuevos formatos de vídeo, si funcionan o no, eso se va a estar viendo en el futuro. Y con la última, diría que mi SCP femenina favorita, creo que sería SCP-1903, ¿por qué? Pues, no sé, supongo que el concepto se me hace muy interesante, además que su diseño se me hace muy bueno. Pues bueno gente, hasta aquí llega este especial de preguntas y respuestas, pero voy a aprovechar estos últimos minutos para responder unas 2 dudas que tal vez tengan. Primero, porque mi inactividad, pues, fue más que nada temas personales y de mi cuenta de Google, la razón por la que dejé YouTube por tanto tiempo. Y 2, ¿qué depara el futuro del canal? Pues no sé, pero estoy seguro de que en este año se van a venir varias sorpresas y momentos épicos, sé que el canal llegará lejos, y todo gracias a ustedes, mi querida comunidad. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta el próximo video.